Somos 20, faltan por lo menos 15 más. Pero bueno, acá, a partir justamente de lo que estábamos hablando de este modelo de Canvas, nos lleva a preguntarnos qué vendo yo y a qué precio vendo, que no es un tema menor. ¿Qué vendo y a qué precio? Bueno, justamente este Canvas nos empieza a hacer varias preguntas del estilo. Y uno de los temas que nos vamos a preguntar es fuentes de ingreso, que es lo que contaba Mica, que habían tenido problemas para definir. Acá es donde tengo que decirme cuánto creo que voy a vender, 15, 20 unidades, 30 sepelios por mes. Y acá hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la capacidad instalada que le voy a dar al proyecto. Entonces ahí está el primer tema a definir. Definir cuál es la capacidad instalada, que eso es la cantidad de recursos como máximo que podría llegar a brindar con las inversiones que pienso hacer. Definir la capacidad o escala del proyecto. Entonces la pregunta que le hago ahora, escala del proyecto, ¿cuánto es la escala de máxima que pensás, Mica, que tendría la funeraria? Lo máximo que se podría hacer, yo creo que, o sea, máximo máximo, si tenemos dos habitaciones y podemos hacer, o sea, 2 muertos por día serían 60, aprox. Bien, eso podría ser la oferta de máxima capacidad. Y después vamos a ver qué dice la demanda. Y la demanda es cuánta gente nos va a contratar a nosotros en lugar de la competencia. Eso que sintieron ahí fue el micrófono que se me cayó. ¿Funciona? Sí, profe. Bueno, entonces acá empezamos a conectarnos con dos conceptos. La oferta y la demanda de mi proyecto. O sea que de alguna manera la oferta está determinada por los recursos claves, más por el lado izquierdo de este esquema de Canvas, y, y la demanda que voy a tener está relacionada con el lado derecho. Por eso acá es importante que empecemos a distinguir esto y acá nos vamos a empezar a meter un poquito en lo que es el estudio de mercado. ¿Con qué profe ven estudios de mercado ustedes? ¿Con el profesor, con el TECO? ¿Ven marketing? A lo mejor ahí podemos ver algo con él de marketing y mercadeo para ver si hacemos algo aplicado, donde mientras aprende algunos conceptos que le está enseñando él, los aplican un poco a este proyecto. Por ejemplo, a ver, ¿cuánto pensamos? Una cosa es la capacidad que va a tener el proyecto. Entonces, esto son algunas preguntas que empiecen a anotar ustedes para que empecemos a darle a nuestro proyecto. Acuérdense que ustedes van a tener que armar un documento. Muchas de estas preguntas que les estoy mandando, les estoy bombardeando en cada uno de los trabajos prácticos, son para que después, copiando y pegando y haciendo pequeñas adaptaciones, empecemos a llenar un documentito que va a ser donde expliquemos cómo es nuestro proyecto. Profe, Sí. ¿qué sería tendencia de mercado? Porque había una pregunta en un trabajo que usted nos hizo que decía qué tendencia del mercado pueden favorecernos y yo no sabía bien qué poner. Y son básicamente las oportunidades. Por ejemplo, en el ejemplo de Mica, sin duda el contexto sanitario mundial sería una oportunidad que estaría favoreciendo la mayor demanda por sus servicios, aunque suene así irónico y humor negro, pero bueno, es su... entonces, ¿qué tenemos? Oportunidades, o qué factor externo estaría marcando una tendencia a la suba o a la baja de la demanda. Bueno, la situación sanitaria, la crisis del coronavirus estaría generando una mayor demanda por servicios de sepelio. Podríamos decir en mi caso que tengo lo de la escuela de manejo, que no sé, alguna promoción de vehículos, alguna baja en los precios de los vehículos, o podríamos decir de que hay una alta cantidad de personas que van a cumplir 18 años, entonces necesitan obtener una licencia, o qué podría ser, porque no sabía qué responder esa parte. Bueno, puede ser que no siempre las preguntas siempre son más bien para pensarlas que para responderlas, porque a lo mejor lo que te está llevando
Esa pregunta es a ver si realmente está ocurriendo algún factor de corto plazo, de mediano plazo, que fomente la demanda por el servicio que vos estás dando. Entonces, las preguntas no son para responderlas bien o mal, o sea, más allá que estamos en una etapa académica donde ustedes cumplen de alguna manera un trabajo, cumplen con un práctico por medio de esta metodología, tenemos que tratar de simular cómo hacer esto en la vida real. Y son preguntas que te llevan te llevan su respuesta a pensar si realmente vale la pena lo que estás queriendo hacer, si realmente vas a tener demandas, si vas a tener clientes. Ese tipo de preguntas son, entonces, y bueno, puede ser de largo plazo, de mediano plazo, podemos decir, hay mucho consumo de auto. El parque automotor se ha duplicado en no sé cuántos poquitos años. Entonces, empezá a buscar para estimar tu demanda cómo está el mercado automotor, que es un mercado altamente complementario y es el que de alguna manera deriva la demanda tuya. Entonces, por ejemplo, podrías tomar tendencia en las ventas de autos para ver tendencia en la cantidad de conductores que pueden haber. Demográficamente, tal vez 18 años cumple más o menos como siempre, pero hay que ver si culturalmente cada vez son más personas con 18 años a 20 años que tienen su auto propio, por una tendencia en el consumo y el transporte mundial, por ejemplo. Esas son las pequeñas cosas que deberías pensar. Son las cosas que determinan impulso a favor o en contra. Si me voy a decir algo, Agustín, Valentín, no Agustín, bien, me acuerdo. Y que tenga de 18 a 20 años que tenga su auto puede ser una tendencia al consumo porque se lo regalaron sus papis. Claro, por supuesto, lo que hay que ver si es una macro tendencia, no si hay un caso de un papi que le compró el auto, sino que a nivel mundial la gente cada vez más joven compra autos, por ejemplo, son las cosas que tenemos que identificar acá, tendencias. Por ejemplo, en el caso de tu proyecto, Valentín, o Agustín, me acuerdo, Agustín era, ¿no? Es que eso me pasa porque... Valentín. Valentín, ¿viste? El caso Valentín, el aumento en el precio de los combustibles puede ser una tendencia que juega a favor del desarrollo del proyecto que está haciendo Valentín y su equipo. ¿Que quién eran los restos del equipo? No me acuerdo si era alguno de los... ¿Con quién más estaba en Valentín? Estaba con Joaquín Macera, Luca Arancibia, con Mauri y con Santiago Carrizo. Perfecto. Lucas, ¿qué opinas? ¿Qué otro factor, Lucas, pensás que puede haber de macro tendencias que ayuden a hablar de que si fomenta o no la compra de auto? En este momento no, porque los precios del petróleo están muy bajos, o sea, están tirados por el piso porque nadie circula ahora Bueno, pero mismo. ahí tenés una macro tendencia en contra, por ejemplo, que tendrías que nombrar la de corto plazo. Si bien de largo plazo viene habiendo tal vez factores que juegan a favor y el aumento de los combustibles, venía hablando año 2010, 2019, y de repente te encontrás en tu FODA que ha bajado tanto el precio del petróleo que tal vez sigan los consumidores por aspectos ambientales, pero no van a venir los consumidores por aspectos económicos. Porque, y esto es interesante para que pensemos, fíjense que justamente los factores que generan tendencias como oportunidades o amenazas están muy relacionados con los mercados, entender qué está pasando con sus precios y entender qué está pasando con los mercados en particular. Sí, Lucas, me iba a decir Profe, algo. una macro tendencia que podría ayudar al negocio de, bueno, no me acuerdo el nombre, pero que ayuda a aprender a manejar, sería como lo que está pasando ahora, de que la gente no quiere tomar el transporte público y demás, entonces podría optar por aprender a manejar y comprarse un auto, por todo el tema del virus y demás, de tener peligro de contagio. Perfecto, eso puede ser. Entonces vos tenés una disminución en la demanda por transporte público, que es un producto de alguna manera sustituto del automotor individual. Y como Exacto. hay un incentivo a disminuir el uso del transporte público, hay un incentivo a aumentar la demanda por por el sustituto, que en este caso serían los vehículos. O sea que en Claro, ese conectarse cada contexto, uno con su auto y demás.
Perfecto, ahí Pero Lucas vos me estás hablando. tampoco aumentaría tanto porque un vehículo es para circular y ahora mismo prácticamente todas las provincias están cerradas, así que circulación va a Claro, tener pero poco. en algún momento van a empezar Claro, a circular y la gente va a estar con miedo de volver a usar el transporte público, aunque digan que ya no estamos en cuarentena, la gente va a quedar con el miedo de salir como antes. Entonces perfecto. van a optar por el transporte individual. Tomen esta charla entre Lucas y Valentín como un ejemplo de lo que es Profe, pensar las micro y macro tendencias. Escuchen bien atentos, ya voy, Jessy, perdón, me un ratito. Esta charla entre Lucas y Valentín es el que tienen que tener en cada grupo de ustedes, entendiendo las tendencias de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, porque son las que están indicando fuerzas en el mercado que van a estimular la demanda o van a disminuir la demanda. Y eso puede ser no solo del producto principal que venden ustedes, sino también de los insumos que van a necesitar para trabajar, si se consiguen, no se consiguen, si están caros, si están baratos, si están sobrando, están faltando. Y antes de ir a la pregunta de Jesse, fíjate que lo que hablaron Valentín y Lucas te sirve mucho también a Darío lo que estabas preguntando vos. Ahí el Lucas dijo un dato que es macro tendencia para vos. Sí, sí, Porque, profe, sí, sí lo anoté y también se me vino a la cabeza el tema del Mendotran, pero bueno, más allá que ya haya pasado con el Mendotran, que había muchas personas que no estaban de acuerdo con los nuevos recorridos, la nueva forma en que se manejaban y quizás eso también, si se modificara de nuevo ahora, creo que llevaría a las personas a que si tienen un vehículo en casa, aprendan a conducir y saquen una licencia para darle utilidad a ese vehículo y si no... Eh, intenten conseguir un vehículo, comprar un vehículo, aprender a manejar y poder conducir sin necesidad de tomarse el transporte público por esto del Mendotran. bueno, fíjate Darío que ahí eso que estamos haciendo es el debate que tiene que tener cada grupo de ustedes puertas adentro. Conversen, pónganse de acuerdo, van a salir discusiones, yo creo que esto favorece, esto no, esto de corto plazo sí, pero de largo no. Por ejemplo, Darío, lo que me decía vos, yo si fuera un compañero tuyo del grupo, debatiría con vos y discutiría justamente esto. Está bien, el Mendotran la gente no le gusta, todo, quiere el auto, pero a la vez de largo plazo, cuando se acomode, el Mendotran viene a incentivar, a mejorar el transporte público una vez que funcione bien, para incentivar que la gente se baje los autos, justamente. A lo mejor en el periodo de ajuste andan todos protestando un poco, se baja mucho el consumo, pero en el mediano plazo, si se corrige y esto empieza a funcionar bien y lo afinan, va a ser algo que va. Es más, hay una frase muy buena, tanto para tu grupo como el de los chicos también del taller de transformación, que se las dejo picando y busquen el meme, que está bueno el meme, o el meme, le digo yo. Hay una frase que dice, un país que tiene crecimiento hace que los particulares tengan cada vez más autos individuales cada uno, que aumente el consumo de autos. Y un país que tiene desarrollo hace que cada vez más personas, sobre todo a niveles salariales altos, usen el transporte público. Y ese es un paradigma básicamente que confronta el modelo norteamericano con el modelo europeo, por decir países desarrollados del hemisferio norte. Mientras que el modelo norteamericano está hecho más para el uso de autos individuales, con muy mal transporte público y más bien con buenas autopistas y poco transporte público en general, salvo en ciudades muy grandes. Europa está diseñado para que las personas, aunque sean millonarias, usen el transporte público, porque tiene otra mirada. En Francia, en España, en Alemania, el transporte público es muy importante y los autos particulares tienden a ser un fracaso en las políticas públicas. Que la gente tenga su auto particular tiende a ser que es porque el transporte público no te está brindando soluciones. Entonces ahí tenemos un debate lindo de qué modelo de transporte o de planificación urbana hay detrás de los modelos de negocio que tienen ustedes. Es que también Europa es mucho más chiquita y está mucho mejor conectada. Por ejemplo, el Reino Unido es prácticamente una isla. Yo estuve ahí y tiene unos sistemas de transporte público de la puta madre porque no es muy chica para que circulen tantos autos así, se hace mucho tráfico. Profe, claro, entonces también me castigan con impuestos. Claro, en definitiva es política de Estado. A ver, lo que se dice es que si el transporte público sin duda es mucho más ecológico y es mucho más sostenible para un modelo de sociedad que el transporte individual. Eso no hay. O sea que hay un montón de información interesante que pueden, con esa información, les puede ser mucho para el estudio de mercado de ustedes, tanto para la escuela de choferes como para
el desarrollo de la estrategia de mercado de los talleres de reforma de autos de combustible fósil eléctrico. Bueno, nos fuimos un montón. Ese es un ejemplo más. Me voy a Jessy, que hace un rato pidió la palabra y no entramos, pero lo que estamos haciendo es un ejemplo, son preguntas de ejemplo que tienen que hacer y empezar a buscar ahí un FODA. Sigamos hablando. A ver, Jessy, ¿qué me ibas a preguntar recién? No, yo iba a decir algo sobre el proyecto de Darío, que para mí una tendencia también podría ser que ahora que la gente no puede trabajar mucho, porque está todo prohibido, digamos, puede aprender a manejar para hacer Uber, o no podría ser eso, como una tendencia. Perfecto. Muy buena, es muy buena tu visión. Es más, eso, Jessy, tal vez te lleva a hacer una estrategia de marketing específica. Aprender a manejar profesionalmente. Entonces, a lo mejor, y está buena, tomo lo que dice la Jessy, Darío, y te llevo a lo mejor a ese nicho de mercado. Hace una escuela de choferes profesionales más que de civiles, donde le enseñas a las personas a manejar camiones, taxis y Uber, que es como una tendencia de oficio importante que tal vez, eso sí, tal vez tenga su micro y macro variables que te lleven a una tendencia. Tiene un toque más original, a lo mejor incluso. Como la escuela de manejo, pero especializada en el chofer profesional. Sí, Eugene. Otra cosa que se me ocurre para el proyecto de Dari es que hoy en día, o sea, acá en Argentina digo, la gente tiene, o sea, si quiere invertir, la única posibilidad accesible y rápida, entre comillas, es comprar un auto. Ya sea nuevo, 0 kilómetros, nuevito o viejo. O sea, creo que también eso lo puede comprar una persona que no sepa manejar o una que sí. Y es lo más accesible, creo. Bueno, acá tenemos otro dato de la Eugene y otra mirada que puede sumarnos. Fíjense cómo es toda esta información que estamos hablando. No es si esto responde mejor a tu pregunta original, Darío. Creo que ya nos empieza a hacer madurar esto de qué tendencias se observan que favorezcan o disminuyan los incentivos a consumir ese producto que vos estás haciendo. Entonces nosotros deberíamos, en esta etapa del proyecto, empezar a pensar en los mercados a donde vamos a vender y donde vamos a comprar, dónde vamos a vender estos tachitos celestes o estos servicios. En el ejemplo del Canvas que estamos viendo, el tachito celeste. También empecemos a ver cómo están funcionando los mercados de los tachitos naranja, de los hombrecitos, es cómo están los mercados laborales y de factores productivos, porque yo tengo que empezar a tratar de entender cómo esa matriz insumo-producto que estamos empezando a crear, vamos a tener que valorarla en el tercer paso y es transformarla a precios, y para eso tengo que tener los precios unitarios de todos los productos. Entonces, ¿cuál va a ser un poco la tarea que vamos a tratar de empezar a hacer para la semana que viene? Que no, ustedes me dicen, profe, que hay que entregarlo, no importa, vayan trabajando, lo importante es que sean, en esto no los voy a perseguir tanto, sí es importante que ustedes tengan el protagonismo, no se dejen estar, la evaluación es continua, y yo lo que valoro es el esfuerzo. Me gusta ver que van entregando tareas, aunque estén incompletas, aunque estén mal hechas, después las mejoran, porque ahí se van dando cuenta y van aprendiendo. Así que lo que vamos a hacer es empezar a buscar los precios unitarios de todos los productos que vendo o necesito comprar para el proyecto. Por ejemplo, empezar a dominar el precio de cuánto se puede cobrar por transformar un auto de eléctrico de fósil eléctrica. Bueno, tener un precio, sale 10.000 más o menos un auto, va a salir 10.000, va a salir 5.000, va a salir 20.000, va a salir 100.000. ¿Cuánto va a salir el curso de manejo? ¿Cuánto va a salir el servicio de funeraria? ¿A cuánto voy a vender el pan para celíacos? Digo siempre lo mismo ejemplo. A ver, ¿quién me dice más? Que de paso vamos pensando otros proyectos de los que... Pero la idea es que vayan participando todos así, es una forma de construir la nota, la participación. Fíjense cuando me decían ayer ustedes, ¿cuándo hay que entregar? Se evalúa todo un poco, yo voy a evaluar el esfuerzo, voy a evaluar la participación, yo prefiero que estén acá opinando y equivocándose a que estén callados, por ejemplo. Más allá que cada uno tenga su personalidad, hay algunos más extrovertidos, más introvertidos. El que no quiere hablar mucho en público puede por privado preguntarme cosas. Yo sentir que están trabajando, sentir que están investigando, que están inquietos, eso es la evaluación continua acá, principalmente. Entonces la evaluación continua es la participación. La participación. Por ejemplo, Lucas se fue de la reunión y yo me quedo con mal concepto. No, mentira, un chiste. Lucas, no sé que en este medio puede ser que se caiga.
Justo a Luca le hicimos un chiste que había salido, entonces yo sé que se fue del aula y tengo mal concepto suyo ahora. Pero era un chiste de No, negro. ¿cómo es? Me imaginé, se corta las señales, se van y vienen. Por eso no sé, por eso es importante. Fue un chiste de humor negro, pero hay mucho de eso. Tengan ustedes, por eso digo, tengan ustedes tolerancia también a los profes que también están aprendiendo. Algunos profes estamos aprendiendo, alumnos también están aprendiendo. Y hay que entender que este entorno es inestable. Fue un chiste lo mío nomás. Pero sí es importante que participen, que pregunten, que vengan a clase, que vengan con dudas, que no dé la sensación de que están dejando la cámara. Bueno, dice, a mí me encantaría tener la señal de todos mirándome. Yo digo, sería mucho más humano para mí y para ustedes. Está bien, las señales son más inestables, hay algunos que no tienen tan buena conexión, puede ser un poco más invasivo por las casas. Perfecto, se entiende todo eso, pero compénsenlo con algo. Compénsenlo con participación, con preguntas, con actividades, con que van avanzando. Y los que puedan, por lo menos para preguntar, levanten un ratito la cámara, de vez en cuando, no solo por mí, es algo común que estamos sufriendo, como ustedes están sufriendo ciertas cosas, esta era virtual, los profes estamos sufriendo esto de hablarle a fotitos y a dibujitos, por suerte cada vez más fotitos, eso sí se agradece. Pero por lo menos para preguntar de vez en cuando, abran la cámara si pueden, obviamente, no les pido que lo hagan todos, abran la cámara un ratito, hagan consultas, pregunten un poquito más, participen de a rato, conéctense, bien Luca ahí. No todo el tiempo, pero de vez en cuando muestren. A veces da la sensación, que algunos profes hasta tienen esa paranoia, que ponen la cámara y la dejan ahí la fotito, dejan el audio de fondo, si es que no les jode y se pueden hacer cualquier cosa. Y está bien, están presentes toda la hora, pero bueno, tampoco nos vamos a poner a investigar las casas, pero sí compensen las dificultades que tiene este medio de comunicación bidireccional de nosotros hacia ustedes hacia nosotros. Qué grande, Luquita, convídese un café, Luca. Bueno, pero eso está bueno, que ustedes de vez en cuando interactúen con nosotros de esta manera. Haciendo consultas, haciendo preguntas, eso es más importante para ir que entregar al día. Si los profes los ven a ustedes mucho más activos en clase, tal vez no le exijan tanta. Es como que uno después de hablar 40 minutos, un montón de circulitos, sin que hayan tenido ni medio feedback, termina el profesor diciendo, bueno, haga todo esto para la clase que viene, hasta en medio embolado, porque se cortó la onda, digamos, de alguna manera, bidireccional. Tampoco pueden hablar toda la vez porque sería un quilombo, obviamente. Con profes que hablan mucho como yo, por ahí es más difícil meter la cuchara, pero anímense, profe, ahí no entendí, profe, a ver, sería este un ejemplo y prendan un ratito la cámara, y si pueden, cuando estén hablando con los profesores, si pueden activar un rato la cámara, está muy bien visto, nos gusta mucho, es una forma de humanizar mucho más la relación. Bueno, ¿algún otro proyecto? Hasta ahora tengo en la cabeza siempre los mismos. ¿Alguien quería decir algo de lo que dije? ¿Alguna sugerencia también humana? ¿Alguna sugerencia de opinión? Profe, Sí, Francisco, te escucho. nuestro grupo tenía una duda con la parte de socios clave. Nosotros estamos haciendo una consultora Sí. y, por ejemplo, se nos ocurrió por ejemplo, poner como un socio clave, o sea, como que nosotros teníamos nuestro propio equipo de profesionales especializados en distintas áreas y se nos ocurrió poner un bufete de abogados para que dé asesoría legal, tanto para nosotros como a las empresas que estamos trabajando. No sé si está bien. Perfecto. Eso está bien, esos son socios claves que pueden ser proveedores externos o pueden ser empleados mismos o algo que tengan contratado con un fin mensual o aquellos proveedores que voy a recurrir de manera sistemática. O sea que sí sirve mucho el buffet para tu ejemplo es. A ver, contame un poquito más, Francisco, ya que estamos, de qué es el servicio bien, de qué sería la consultora. ¿Es de logística o es de algún otro tema en particular? De todo en especial, o sea, las empresas nos llaman y como que, por ejemplo, nos presentan un proyecto o un objetivo, o por ejemplo nos dicen, mira, tenemos problemas con cierta área. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar en esa empresa eh, y le damos soluciones o le damos los recursos o le damos ideas, proyectos y demás, le armamos la idea para que ellos puedan llegar a ese objetivo o resolver ese problema.
Perfecto, estaría bueno. ¿Y cuál es el FODA principal de tu proyecto? Si me tuvieras que resumir el FODA en 4 oraciones. Que este ejercicio está bueno que lo vayan teniendo todos claro en su cabeza, cada grupo, tener medio por lo menos las 4 principales oraciones del FODA. La principal fortaleza es tal, la principal oportunidad es tal, la principal debilidad es tal, la principal amenaza es tal. Más allá que lo estoy hablando con Francisco ahora, eso es algo que me gustaría que todos los proyectos ya lo tengan cada vez medio incorporado, tipo video pitch. Sí, te escucho, Francisco, por mientras. El tema es que nosotros habíamos primero, hicimos el trabajo de la producción y exportación de orégano. Sí, me acuerdo que me pidieron cambiar de grupo, que me encanta eso. Ese es un lindo tema que me has traído, Francisco. Perdóname que hago una pausa ahí. El grupo de Francisco estaban con un proyecto de orégano y se dieron cuenta que no servía mucho porque había que hacer cierta escala, había que sembrar. Eso es interesantísimo, eso es lo que está pasando, es lo que pasa con los proyectos cuando empiezo a evaluarlos. Arranco de una idea que puede ser media loca, media, media interesante, pero tengo que llevarla a una innovación sostenible eso. Y entonces con el FODA me empiezo a encontrar problemas que me llevan a descartar un proyecto. Y justamente la formulación y evaluación de proyectos sirve para validar o descartar proyectos, no para hacer la burocracia de que una vez que arranqué uno tengo que sí o sí terminarlo. O sea que está muy bueno lo que le pasó al grupo de Francisco, que le dije que hubieron 2 o 3 grupos que me plantearon lo mismo, cambiar de proyecto, y le dije, sí, hacemos un informecito donde me digas por qué dejaste de hacer el otro proyecto, porque nos sirve para compartir con ustedes que la formulación y evaluación de proyectos que estamos simulando en este taller de integración no es casi burocráticamente decir, se me ocurrió hacer una panadería y listo, la voy a hacer aunque sea un clavo. No, si ustedes se dan cuenta en el camino que es un clavo hacer la panadería y que no sirve, está muy bien visto desde el punto de vista académico que lo descarten y justifiquen por qué se descarta. Ahí están aprendiendo a formular y evaluar proyectos. ¿Siguen lo que quiero decirles? Sí, profe. Bueno, ahora sí, Francisco, perdón. Contame más o menos el FODA tuyo. A grandes rasgos, ¿cómo es? ¿O todavía no lo tienen tan pensado? Claro, todavía no lo tenemos muy bien por el tema que fue muy repentino todo, entonces, nada, lo tenemos que analizar bien y tenemos que rezar todo. Bueno, hasta ahora esta idea que tienen, de paso aprovechamos para pensar, la idea que este FODA incompleto, que es la idea, ¿qué es lo que más lo motiva como proyecto? Y Paquita. El informador de la plancha, el cable no está, no sé. Solo a mí se me puso en silencio. no, No escucho nada, No, a profe. mí también, no escucho. Se me trabó. No se trabó, Para empezó a hablar un poco. con alguien. No, ahí está, disculpe, lo había silenciado porque me habían venido a preguntar algo acá para no compartir las intimidades de mi hogar también con ustedes. Bueno, me habían venido a hacer una consulta si dónde había guardado un cable. Esas cosas pasan como en todas las casas y no lo había guardado. Lo guardé yo, no me acuerdo dónde, pero bueno. Escúchenme Bueno, es interesante entonces, Francisco. Lo interesante es la idea que estamos hablando con Francisco, ¿qué es lo que lo motiva principalmente a esa idea? Justamente lo hemos quedado ahí. ¿Qué motiva la idea? Y el hecho que todas las empresas, en algún punto de la vida de esta empresa, tienen algún problema con algo, quieren llegar a tener algún objetivo en específico. O por ejemplo, siempre se presentan distintas situaciones, como por ejemplo esto del coronavirus. Por ahí puede tener repercusiones después. Y nosotros justamente estamos para ayudar a resolver esos problemas, a reparar los daños que haya causado esta crisis, o ayudar a lograr ese objetivo. Bien, le pregunto a todo el grupo, esta pregunta para todo el grupo para que respondan en el chat. Esta idea, ¿en qué elemento del FODA ven que está motivada?
A ver, escriban. Tienen que poner la letra F, la letra O, la letra D o la letra A. Rápido, a ver cuánto tengo. A ver, hasta ahora tengo 3 respuestas nomás. 4, 4, 4. Bien, hay muchas O, veo unas A. Bien, sin duda creemos que es una motivación externa. Buenísimo. La mayoría coinciden que es una motivación externa, unos se fueron más para el lado de las oportunidades. Tanto pensar. Y la mayoría, algunos vio la amenaza, no lo está motivando la amenaza, ellos todavía no detectan amenazas. El que puso la amenaza estaba pensando en las amenazas de las empresas, querían consultarlos a ellos. Pero para ellos no sería una amenaza los datos, ellos serían, básicamente, entonces podríamos decir que es un proyecto motivado principalmente en las oportunidades que perciben afuera. Aspectos, que serían entonces las oportunidades por definición, un aspecto positivo externo que estaría incentivando a que Francisco y su equipo piensen el proyecto. ¿Quiénes son más, Francisco, los de tu equipo? Antonella Morales, y Juliana Rhodes. A ver, uno de los otros 3 compañeros del equipo de Francisco, si no dejan pobres, solo lo han dejado en banda. Nunca creí que iba a sentir pánico escénico en una cámara. Perfecto, Victoria. Victoria, ¿tenés audio? Ahí está Victoria chateándonos. ¿Tenés audio para contarnos un poquito tu visión del tema? ¿Qué agregarías? No me anda el mic. Dale, Victoria. Entonces escribinos por acá. ¿Qué sumarías a esta oportunidad para buscar la segunda variable? Acuérdense que ya cuando tengamos 2 variables, puedo definir un proyecto según la estrategia que lo motiva. ¿Qué más combinarían Victoria o el resto de los compañeros de Francisco, que no sea Francisco, que ya habló demasiado, pobre? ¿Algún otro factor interno o externo que consideren que está interesante para motivar este proyecto? Los que no tengan mic pueden mandar un WhatsApp por celular. Los que no tengan mic, traten de solucionarlo, no se relajen, obviamente sin hacer cosas raras. No es momento para andar comprando cosas ni nada parecido, pero sí está bueno que sepan que vamos hacia parciales, hacia exámenes, hacia presentaciones, y esta modalidad nos tenemos que ir viendo cómo vamos a ir solucionando los desafíos. Pidiendo una computadora prestada a alguien en la familia, arreglando el celular, qué sé yo, o buscando algún mecanismo, un auricular, algo que me permita hablar, porque es importante que interactuemos. Bien, otra cosa que nos motiva, pone Victoria, es cómo vamos a ser técnicos en logística, podemos hacer el trabajo directamente nosotros. Perfecto, acá ya hay una fortaleza que es conocimientos de logística. Y acá sí se junta ya una fortaleza como una oportunidad y sale un proyecto de crecimiento. ¿Les suena familiar eso? Ah, Lucas vende celulares, dice. Bueno, fíjense, puede vender celular o alguien que también tenga Marcos, el famoso infiltrado, dice. Respecto al factor interno, la satisfacción es de haber ayudado a esa empresa y poder aplicar lo que sabemos. Perfecto, eso puede ser una propuesta de valor interesante. O sea, que acá empieza a salir la fortaleza y la oportunidad. Y casi todos nuestros proyectos, les contaba yo, son proyectos de crecimiento. Lo interesante es que para que pasar del enamoramiento optimista a partir de mis fortalezas y oportunidades, pongamos una cuota de realismo, también identificando sus debilidades y amenazas. O sea que para eso vamos a transitar, porque hasta ahora voy a dejar de compartir un ratito para presentarle a unos amigos que tengo acá que han venido a visitarme. Entonces, amigos a visitarme. No sé quién. Bueno. ¿Qué pasa? Generalmente, cuando está predominando la fortaleza de oportunidad, estoy solamente hablando con esta persona. ¿Quién es esta persona? ¿Ustedes saben? Talería, profe. Muy bien. Y es muy común y está bueno, porque es muy común. Pero ¿qué pasa? ¿Alguien vio la película Intensamente, Inside Out?
Sí, profe. ¿Qué pasa cuando solo anda esta chica? ¿Qué termina pasando? Y que sola no puede. Primero que sola no puede, sí, y es como hasta infantil, es inmadura. De alguna manera, en el mundo de empresario y de negocio, sin que tal vez es interesante que se genere una armonía, obviamente que es peor que estar hablando con este todo el tiempo. ¿Quién es este? Miedoso. Muy bien, ¿qué pasa si predomina este? Y no vas a hacer nada. No, le tiene inseguridad todo, tiene miedo a todo. No vamos a hacer nada, claro, vamos a ver solo debilidades y amenazas por todos lados, y viendo debilidades y amenazas, el miedo va a hacer que no hagamos el proyecto. O sea que, de alguna manera, este está bien, pero algo de esto tiene que aparecer. Por lo menos en esta primera etapa, un diálogo entre estos dos tiene que haber. Para que empecemos a identificar las fortalezas, perdón, las debilidades y amenazas, a lo mejor no para, si leyera el solo, el análisis FODA, ¿qué diría? Oye, no hay nadie por acá, chau, vámonos, ¡pum!, desaparece. Entonces, no, la idea es que en un diálogo entre los dos, alegría, hablando con miedoso, le diga, bueno, no, pero no sabemos nada de cómo vamos a empezar con logística, si no sabemos nada de abogados. Bueno, ahí terminaríamos una amenaza que es, deberíamos tener algún acuerdo con un estudio de abogados. Ah, mirá qué interesante lo que dijo. Se está viendo loco el profesor, eso es culpa de ustedes. Que no ponen las cámaras, termino hablando con los muñecos. ¿Qué pasa si predomina mucho tiempo miedoso? Si miedoso se queda solo manejando, porque el miedo está bien, cumple su rol, es importante. El miedo sirve para identificar peligros y amenazas para que, juntamente con las otras emociones, por ejemplo con la alegría, busquen un plan estratégico para mitigar ese riesgo. Por ejemplo, como me dijo Francisco más temprano, yo no sabemos nada de derecho. No vemos nada, no sabemos nada, nos van a preguntar por contrato, ¿qué hacemos? Dice, no, es alegría, pará. Podemos hacer una alianza con un estudio de abogados y ahí estamos mitigando esa debilidad de no saber de derecho y estamos haciendo un mapa y estamos haciendo una alianza, un contrato con un estudio de abogado para mitigar esa amenaza. ¿Qué estamos viendo ahí? Que justamente el rol del miedo es darnos esa dosis de responsabilidad para empezar a formular nuestro proyecto y que no corra tanto riesgo. De ahí sale la creatividad, la alegría, conjuntamente con el miedo, están creando un proyecto más sostenible. No están mandando ni uno ni otro, porque si no, si solamente vemos fortalezas y oportunidades, también es peligroso. ¿Quién es esta? La que le da asco todo. Chan, 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 chan. Desagrado. No, asco, era El asco, el desagrado. Esto es el típico progrieta. Desagrado sería la típica progrieta. ¿Por qué? Porque le haría asco a todos los que piensan distinto a ella, ¿no? Están los que están enfrente que piensan distinto a mí. Ya que estamos filosofando un poquito. ¿De dónde viene el desagrado? ¿Qué lo motiva? El capricho. Si ustedes buscan en internet cuál es el sentido que cumple el desagrado. el no conocer, Sí, que le desagrada o lo que no conoce. le da desagrado lo que no conoce. ¿Por qué le da? Pero es un mecanismo de defensa inconsciente. Por ejemplo, cuando en la película le da el desagrado el brócoli. Porque como no conoce el brócoli, le da asco. Y como le da asco, tiene miedo que le caiga mal. Generalmente el desagrado funciona como un miedo inconsciente. Cuando el miedo se aferra muy fuerte, aparece el desagrado como un mecanismo de protección frente a peligros, pero inconsciente. Generalmente a lo que le tenemos miedo o asco, generalmente a lo que le tenemos asco es lo que nos da miedo que pase algo. Por ejemplo, para la gente que de la grieta de los dos lados, le da asco al del otro lado de la grieta porque tiene miedo que terminen controlando o descontrolando algo. Un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, pero primitivo. Es cuando ya se arraigó el miedo. Esto es muy coaching lo que estamos haciendo, pero está bueno para empezar a pensar el proyecto. Mucha gente, después vienen... ¿Y este de dónde viene?
¿Quién es este? Ira. Bien, la ira Perdón, ¿no? también. Bien, la ira también viene relacionada con el miedo, pero cuando en vez de funcionar para el lado del desagrado, funciona para el lado de poner límites. Y sirve mucho la ira. Es más, la ira es la que vamos a usar nosotros en nuestro proyecto para generar valores, condiciones, para cuidarnos de la competencia, para generar manuales de comportamiento, para... O sea, la ira, mientras no se descontrole, nos va a dar firmeza. Tristeza. Tristeza. ¿Para qué viene la tristeza? La tristeza no sirve para nada, hay que ser optimista. ¿Qué opinan ustedes si digo eso? Que Para es ser un consciente. extremo. Muy bien, dijo alguien por ahí la frase clave, para ser consciente. Fíjense qué le pasó en la película a la chica cuando predominaba tanta alegría, en un momento se vuelve muy infantil, ella sigue creciendo, y tristeza viene de alguna manera a crear los primeros recuerdos combinados que siempre habían estado y son los que determinan, en ese estado de nostalgia es donde me conecto con mis propósitos, en ese estado de tranquilidad. La tristeza trae de alguna manera reflexión. Obviamente que si la dejo actuar sola, la tristeza, me voy a deprimir y me va a hacer mal. Bueno, Te algo... volveremos. ¿Cómo? Te volvés emo. Y sí, ¿qué le pasaría a un pobre emo? A una persona que la tristeza y la nostalgia importante de la reflexión se le tomó el control del barco. Entonces, en un proyecto puede pasar lo mismo. O sea, más allá que no nos vayamos a filosofar, que está bonito, porque hoy en día estamos atravesando la crisis y algunos están más con este a la cabeza, otros están más con este a la cabeza. Yo en mi casa puedo ver algunas personas que están eh, enojadas con la escuela, con los profesores, con el gobierno, con los alumnos, según el caso. Y algunos están tristes porque añoran otra parte y todo está sirviendo. Pero sin irnos por las ramas porque ya se nos acabó la hora. Es importante que ustedes empiecen a cerrar estos proyectos, estas ideas, teniendo en cuenta ya el FODA completo. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo? Ya es hora bueno, entonces, en definitiva, Francisco, tomamos el ejemplo de Francisco, que nos sirvió mucho, de Francisco y su grupo, y estaba Milagros por ahí también, ¿cómo se llamaba? Perdón, que es difícil si no los... Fíjense qué importante, a mí me queda el nombre de Francisco y me cuesta más el nombre de Victoria. Obviamente acá lo encontré a Victoria en el chat. Digo, pues es importante que ustedes participen. Tengan en cuenta que tienen que participar en clase. Obviamente sé que no todos... No, ¿cómo va a ser? Sí, al contrario, tienen que buscar el Bermone Victoria, soy pobre afuera, no, está loca, al contrario. Lo importante es que sí que mantengamos diálogos, al contrario, cuando digan, che, profe, yo no tengo audio, entonces me mandarás más mail, más chat de lo normal. Tratarás de compensar, que es un poco lo que están haciendo estas emociones. Eso se llama hacer un FODA. Yo justamente en mis proyectos, como los que estamos viendo, o en estos proyectos que es tener una clase, tengo que tener claro mi FODA para suplir la debilidad principal desde alguna herramienta de mitigación. Tal vez Victoria, mientras arregla el tema de su celu, que no hace falta que se compre otro, si no consigue un auricular, un micrófono, chateará mucho con los profes, participará más por medio de chat, para suplir de alguna manera la imposibilidad de tener un celu que le ponga cámara. Así que bueno, es interesante que tomen el protagonismo de la solución de los problemas. Y usted, Luca, le puede regalar un celular a Victoria también perfectamente. No es un chiste igual. Bueno, escúchame. Para la clase que viene, de manera voluntaria, entre comillas, voluntaria para el que esté muy... ¿Quiere esos muñecos, Francisco? Qué grande los muñecos, ¿eh? No tiene su precio. Lo cambio por un celular nuevo a mis muñecos. Bueno, escúchenme, pónganse las pilas en el buen sentido, esfuerzo sin forzar, lo que no se puede, no se puede, y no, tranquilo, no se estresen, traten de llevar el tema al día. Para estos proyectos lo que vamos a hacer es empezar a hacer algunas presentaciones.
para hacer las presentaciones, van a tener que presentar cada proyecto, el FODA, la propuesta de valor, y va a tener que ya nombrar los principales recursos. De alguna manera, todo lo que hemos hecho en el práctico 1, 2, 3 y 4, lo van a presentar en un PowerPoint, compartiendo pantalla. Hey, ¿cómo sabemos eso? No sabemos hacerlo. Tutoriales, vayan aprendiendo. A lo mejor no están todos el lunes que viene, pero el lunes que viene vamos a empezar a presentar los casos de algunos proyectos. Sáquense de encima las tareas, no se les junte. Obviamente, si no pueden, no pueden. Se esfuerzan sin forzar, significa eso. Pero la semana que viene, los que puedan presentar, me avisan durante la semana por el chat, los que puedan y quieran presentar, que básicamente es tratar de trasladar la info de los prácticos que hemos hecho a un PowerPoint para compartir una pantalla, compartir un FODA, compartir una idea, para que los compañeros también les aporten. Fíjense qué interesante. Un ejemplito nomás. Hoy Darío tiró un tema y le terminó tirando un par de centros interesantes a los compañeros. Si no me equivoco, la Eugene, y alguien más también, alguien le tiró, Jessica creo que fue la que le tiró antes un consejo. Ese efecto se llama inteligencia colaborativa. Y si todos empezamos a traer nuestros FODA acá, la opinión de todo el grupo nos va a enriquecer. Yo voy a evaluarlos a ustedes en cómo presentan, en cómo aportan a otros proyectos, y ahí empiezo a tener una nota de ustedes, que es lo que se llama el proceso de construcción de una calificación continua, que es re importante que logremos eso. ¿Ah? ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe. Sí. Entonces, anoté recién que la tarea para esta materia, si después no lo volvemos loco, es básicamente ponerle los precios unitarios necesarios para cada proyecto. Perfecto, Eugene. Mira, yo esa tarea que va a ser el trabajo práctico 5, lo voy a mandar por escrito, ¿no? Hasta que no lo mande, ustedes no se preocupen, no se estresen. Perfecto. Lo que sí quiero, que esta semana me vayan coordinando con ustedes quienes quieren, para ir sumando ya su nota, para ir construyendo la nota, quienes quieren pasar la semana que viene a contar su idea, su FODA, su Canvas. De alguna manera es una forma de que en 5 o 10 minutos cada uno empiece a presentar su proyecto y empiece a enriquecerlo de contenido de opiniones de los compañeros y del resto. ¿Ah? Eugene, entonces quedó claro. Yo después voy a pasar un práctico 5 que va a tener preguntas, parecido al 4, porque esas preguntas que les estoy haciendo, las respuestas a esas preguntas, van a ver que después como copiando y pegando y después redactándolas un poquito más lindo, a lo mejor lo sumo, pero estamos empezando a construir desde las respuestas a esas preguntas nuestro informe de proyecto. Y no se le haga lío la materia. Esto es el taller de integrador. Este taller de integrador, estamos integrando conceptos de formulación de evaluación de proyectos, de marketing, de finanzas y de otras materias, porque estamos construyendo una idea, un plan de negocios para aplicar de alguna manera todos los conceptos teóricos de muchas otras materias. Principalmente formulación y evaluación de proyectos porque es muy parecida. Pero esto es un espacio práctico. En un ratito nos vemos con el Muñoz 2 a hablar de formulación y evaluación de proyectos, teoría. Es más, en 5 o 10 minutos nomás, porque así no se nos empieza a juntar la hora de comer. Así que salgo y entro casi. En 10 minutos entramos a otra sala. Abrazo, nos vemos un ratito. Adiós, profe. Bueno, y consulta la siesta para estos temas. El que necesite clase de consulta, me puede pedir por WhatsApp y nos juntamos con el grupo a la siesta. Buenísimo, profe. Justamente eso le iba a preguntar.